La pérdida de esta expedición motivó que, durante siglos, los mapas franceses de Texas tuviesen la leyenda indios carancauas, antropófagos, en la creencia que este había sido el fin de los colonos. Nada sustenta la teoría caníbal, ni los diarios de la expedición de Alonso de León el Joven, ni el relato de Cabeza de Vaca que pasó mucho tiempo viviendo entre ellos, ni el hecho de que hubiese supervivientes viviendo entre los indios y no hubiesen sido canibalizados. El asentamiento francés perduró muy poco tiempo y no tuvo repercusión alguna sobre el territorio o sobre sus habitantes, fue meramente anecdótico. Más repercusión tuvo la actividad comercial que realizaron durante el siglo XVIII con los indios tejanos, principalmente por los problemas que causaron en la gobernación española de la provincia de los Texas. Llegada de colonos anglosajones. La búsqueda de la fijación del territorio dentro de la Nueva España es lo que motiva a las autoridades virreinales españolas a abrir Texas a la llegada de colonos anglosajones. Algunas condiciones tuvo esta colonización, entre las que se encontraba abrazar la fe católica y jurar obediencia a la corona española, siendo el español el idioma oficial de Texas en aquellos momentos. Entre ellos los más conocidos son Moses y su hijo Stephen S. Austin, quien después sería el instigador de la Revolución Tejana y su independencia de un México a su vez independiente de España desde 1821. Independencia de España como parte de México. Tras 1821, México se vuelve un país independiente y forma un imperio. El emperador Agustín de Iturbide permite que más colonos lleguen a Texas para poblarla, además de darles 7 años libres de impuesto y permitir la esclavitud. Tras el fusilamiento de Iturbide y el establecimiento de la República, el presidente Guadalupe Victoria da las mismas concesiones que Iturbide, así que más y más colonos llegan, la mayoría de Estados Unidos. Si bien durante el imperio de Iturbide, Texas tuvo cierta autonomía, con la República Federal está unida a Coahuila, formando el estado de Texas y Coahuila, a pesar de que Stephen Austin pide al nuevo presidente, Antonio López de Santa Anna, que declare a Texas como estado separado de Coahuila. Santa Anna mantiene que no cumple los requisitos para serlo. Descontento regresa a Texas, donde organiza la rebelión. Además, los 7 años libre de impuestos habían caducado y el ejército mexicano había establecido fuertes y controles en la frontera, lo cual hizo estallar la revolución. Guerra de Independencia Texana. En 1836, los texanos se sublevaron y formaron un ejército, a las órdenes del general Samuel Houston, quien tomó San Antonio y la Bahía del Espíritu Santo. Además, los texanos formaron un gobierno provisional con representantes en Washington, donde declaraban su independencia de México. Santa Anna ordenó una expedición para derrotar a los texanos, y tras 6 meses de camino llegó a Texas, donde recuperó San Antonio y Espíritu Santo. Samuel Houston dividió en 3 a su ejército. Una parte se quedaba en la misión del Álamo, otra en la de Goliat y una última a su mando, en el norte. Antonio López de Santa Anna ganó sin problemas el Álamo y Goliat, donde no dejó ni uno vivo, pero por un descuido fue derrotado en San Jacinto, por Houston, fue tomado prisionero, y obligado a firmar el Tratado de Velasco, en donde reconoce la independencia de Texas y se declara la frontera en el río Bravo. La República de Texas. Tras su independencia, Texas pretende anexarse a los Estados Unidos, pero el presidente Andrew Jackson les niega la anexión debido a que Texas es esclavista, así que forman una república. Su primer presidente es Samuel Houston, quien establece la capital en Austin. Además de lograr el reconocimiento de Francia y Reino Unido, Houston ordena invadir el territorio de Nuevo México, en aquel entonces mexicano, pero son derrotados en Santa Fe. También crea una marina que es enviada a apoyar a los rebeldes de Yucatán, que también buscan la independencia de México. Pero también fracasan. La unión con Estados Unidos y la guerra de 1847. En 1845, finalmente el presidente James K. Polk declara la anexión de Texas a Estados Unidos, pero México no reconoce esto y reclama Texas como territorio suyo. Además, Texas reclama que la frontera es en el río Bravo, pero México solo reconoce una frontera en el río Nueces. Esto lleva a una guerra en la que México pierde la mitad de su territorio contra Estados Unidos en 1847. Guerra civil. Texas se unió a los Estados Confederados de América en 1861 en contra de la voluntad del gobernador Samuel Houston, debido a que era un estado esclavista y por lo tanto fue uno de los 11 estados rebeldes que se declararon independientes de la Unión. Durante la Guerra de Secesión, los regimientos tejanos atacaron sin éxito el territorio de Nuevo México y más tarde fueron derrotados por una invasión federal procedente de Colorado. Posguerra y reconstrucción. Después de la guerra, Texas fue sometido a la ley marcial federal para imponer la reconstrucción.
Sin embargo, todos los esfuerzos federales para asegurar los derechos legales de los negros, antes esclavizados, fracasaron, y los texanos anglosajones asesinaron a muchos de los negros que intentaron organizarse políticamente. Como otros estados del sur de EU, Texas se hizo un estado dominado por completo por el Partido Demócrata. Siglos XX y principios del siglo XXI. En la década de 1930, Texas subió en importancia por causa del descubrimiento y explotación del petróleo. La población creció a saltos a causa de la inmigración de otros estados y también la llegada de muchos inmigrantes de México y otros países hispanohablantes. Este aumento de poder político y económico dio un importante papel a texanos como Lyndon Johnson y George W. Bush, quienes llegaron a ser presidentes de Estados Unidos desde la presidencia de Richard Nixon. La dominación demócrata de Texas cesó, y empezó un movimiento republicano hasta hoy, siendo en la actualidad el centro del poder republicano en Estados Unidos. No obstante, en las ciudades más importantes del estado el voto demócrata sigue siendo mayoritario. Desde 2010 ha comenzado a incrementarse y a tener forma un movimiento separatista que reivindica la nacionalidad y la soberanía de Texas, independentismo texano. Los indígenas en Texas. Los indígenas que vivieron alguna vez dentro de las fronteras del Texas actual incluyen a los pueblos Apache, Atacapan, Caddo, Comanche, Cherokee, Kiowa, Tonkawa, Wichita, y Karankawa de Galveston. Actualmente, hay 3 pueblos indios federalmente reconocidos que residen en Texas: el Alabama Coushatta, el Kickapoo y el pueblo de Isleta del Sur. La mayor parte de estos grupos indígenas fueron exterminados o diezmados después de la anexión a los Estados Unidos de América. Demografía. Según los datos del censo de 2008, el estado tejano cuenta con una población de 24.326.974 habitantes. Esto lo convierte en el segundo estado más poblado de la nación solo por detrás de California. La distribución racial es la siguiente: 84,14, blanco, 12,09, negro, 3,62, asiático, 0,17% nativo hawaiano o isleños del Pacífico, y 1,1, amerindio o nativo de Alaska. De estos el 35,31% son de origen hispano. Texas es uno de los 4 estados estadounidenses en los que no son mayoría las personas de origen europeo, los otros son California, Nuevo México y Hawái. La población de origen latino/hispano es la de más rápido crecimiento. Los grupos de origen nacional más numerosos de Texas son: mexicano, 25,3%, alemán, 10,9%, afroamericano, 10,5%, inglés, 7,2%, y escocés-irlandés, 7,2%. Lenguas. Texas no tiene declarado ningún idioma oficial, si bien la lengua más hablada es el inglés, empleada por el 66,24% de la población. En segundo lugar está el español, debido a que Texas fue parte integrante del Virreinato de la Nueva España durante buena parte de su historia, y de México durante unas décadas tras su independencia. El idioma español está en alza debido a la importante inmigración de mexicanos e hispanos de otros países. Actualmente el español lo habla el 29,40% de la población. El gobierno a través de la sección 2054-116 del Código Gubernamental, ordena que las agencias estatales proporcionen la información en sus páginas web en español. En contraste, el resto de los idiomas registrados por los habitantes del estado, un total de 143, los habla menos del 1% de la población. El Paso, Texas, es la única ciudad de Texas donde el 66,5% de la población habla español. Religión: 23% católicos, 54% protestantes, 19% creyentes sin religión, ateísmo o agnosticismo, 4% otras religiones. Las mayores denominaciones por número de adherentes en 2010 eran la Iglesia Católica, 4.673.500. La Convención Bautista del Sur, 3.721.318. La Iglesia Metodista Unida, COM, 1.035.168, y el Islam, 421.972. El 50% de los texanos participan en la misa, católicos, o escuela dominical, protestantes, cada semana, lo que hace de Texas el 10º estado federal de los Estados Unidos donde hay más frecuencia en la vida religiosa, casi 42% es el porcentaje nacional. También es sede de una de las iglesias protestantes más grandes de la nación, la Kewoods Church, que tiene una asistencia aproximada de 45.000 personas cada fin de semana, en la ciudad de Houston. Ciudades.
Texas es el único estado en los Estados Unidos que tiene 3 ciudades con más de 1 millón de habitantes en la lista de las 10 ciudades más pobladas en la nación: Houston, San Antonio y Dallas. Austin y Fort Worth están entre las 20 más pobladas. Áreas metropolitanas. El área metropolitana de Dallas-Fort Worth es la 4 más poblada de la nación, después de las de Nueva York, Los Ángeles y Chicago, y la 3 en extensión de superficie tras Nueva York y Los Ángeles. Esta conurbación incluye 4 de las 10 ciudades más pobladas del estado. Zonas metropolitanas transnacionales. Las zonas metropolitanas que se localizan en la frontera con México también forman conurbaciones transnacionales con una interacción económica y demográfica profunda. Economía. La economía de Texas se encuentra entre las de mayor crecimiento económico y es la segunda más grande del país, superada únicamente por California. Su PIB total en 2010 se situaba en $1.153.100 millones y su PIB per cápita era de $45.940, 24 más alto del país. La abundancia de recursos naturales, su variada orografía y la diversidad de población le proporcionan un peso económico fundamental en la economía de los Estados Unidos. Si Texas fuese una nación independiente, sería la 15ª economía más grande del mundo. Agricultura, ganadería y pesca. Texas es un gran productor agrícola gracias a su inmensa superficie y la fertilidad de sus suelos. Los cultivos más importantes son el algodón, los cereales, las sandías, uvas y melocotones. Asimismo, posee la mayor cabaña ovina y caprina del país y una importante industria pesquera en las aguas del Golfo de México. Minería y energía. Los recursos más preciados de su subsuelo son el petróleo y el gas natural, aunque posee importantes depósitos de carbón al norte, en la frontera con Oklahoma, sal, arena y gravas. Texas tiene el mayor consumo per cápita de energía en la nación y un servicio eléctrico liberalizado. Sus reservas de petróleo se sitúan en los 8.000 millones de barriles, aproximadamente un tercio de las reservas totales de petróleo de los Estados Unidos, y su capacidad de refinamiento se sitúa en torno a los 4,6 millones de barriles diarios. También produce una cuarta parte del gas natural en los Estados Unidos. Muchas compañías petroleras tienen su sede en Houston. Destaca también por su liderazgo en energía renovable. Produce la mayor parte de la energía eólica y tiene el mayor potencial para el desarrollo de la energía solar de la nación. Industria. El Centro Espacial Lyndon B. Johnson y el Instituto de Investigación Biomédica son 2 de los logros más importantes de la industria texana. La zona urbana de Austin es a menudo llamada el Silicon Valley de Texas, puesto que allí se encuentran los cuarteles generales de ella, mientras que el área metropolitana de Dallas posee una alta concentración de empresas en tecnología de la información, tales como Texas Instruments y 6 compañías de las primeras 50 de la lista Fortune 500 y otras 57 más dentro de la misma se encuentran en Texas, constituyéndose, junto con California, en el estado con mayor número de empresas dentro de la lista. La mayoría de las mismas están relacionadas con actividades terciarias, tales como AT&T, Landry's Restaurants, Kimberly-Clark, Blockbuster, Whole Foods Market, Tenete Alcaré, entre otras. Comercio. La influencia de Texas estimula una gran actividad comercial. Texas ostenta el récord de ser el mayor exportador de bienes entre todos los estados de Estados Unidos, superando los sus 192.200 millones. El área metropolitana de Dallas-Fort Worth es el segundo centro comercial más grande del país, más grande que cualquier otra área metropolitana de Norteamérica. Su socio comercial es México, que absorbe un tercio de las exportaciones con la entrada en vigor del NAFTA. Turismo y entretenimiento. Por su larga historia y escenarios naturales, Texas posee una fuerte industria turística. Los lugares más visitados del estado son las ciudades de San Antonio y El Paso, por su amplia cultura hispánica.